En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, que nos invita a vivir en la misericordia, el amor, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días a todos, un saludo también a aquellos que nos acompañan desde las redes sociales en sus casas. Reciban un saludo de parte del obispo, que en esta ocasión, por compromisos particulares, pues me ha pedido suplirlo en esta Eucaristía. Vamos a darle gracias al Señor porque hemos sido testigos de su amor en este camino cuaresmal, en aquello que Él nos invita a mirar en nuestro interior. Vamos a pedirle que nos siga fortaleciendo, llenando de sabiduría para lograr nuestros propósitos y llegar siempre, con la gracia de Dios, al encuentro del resucitado. Vamos a ofrecer también nuestra Eucaristía pidiendo por la salud de José Antonio Chapur, Mauricio Escalante, Arcadio, Alicia Miguel, Gloria Alejandra y por nuestros difuntos que vamos a mencionar en su momento. También el día de hoy vamos a tener nuestro tercer encuentro vocacional para aquellos adolescentes que pues están haciendo sus quinielas para ingresar al seminario menor. Vamos a acompañarlos con nuestra oración y recordar que también todos somos promotores vocacionales. Pues vamos con estas intenciones a disponer nuestros corazones, nuestras conciencias para participar de esta Eucaristía, reconociendo humildemente nuestros pecados, pedimos perdón a Dios. Con un corazón arrepentido le decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, Señor. Ten piedad de nosotros. Oremos. Llenos de alegría por la celebración anual de esta Cuaresma, te rogamos, Señor, que frecuentando los sacramentos pascuales, gocemos de la plenitud de sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor: en su aflicción mi pueblo me buscará, y se dirán unos a otros: vengan, volvámonos al Señor. Él nos ha desgarrado y Él nos curará. Él nos ha herido y Él nos vendará. En 2 días nos devolverá la vida y al tercero nos levantará y viviremos en su presencia. Esforcémonos por conocer al Señor. Tan cierta como la aurora es su aparición y su juicio surge como la luz. Bajará sobre nosotros como lluvia temprana, como lluvia de primavera que empapa la tierra. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? Su amor es nube mañanera, es rocío matinal que se evapora. Por eso los he azotado por medio de los profetas y les he dado muerte con mis palabras.
porque yo quiero misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Tú, Señor, no te complaces en los sacrificios. Si te ofreciera un holocausto no te agradaría. Un corazón contrito te presento. A un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Señor, por tu bondad apiádate de Sion. Edifica de nuevo sus murallas. Te agradarán entonces los sacrificios justos, ofrendas y holocaustos. Misericordia quiero, no sacrificios, dice el Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 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 Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por buenos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo:
Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y todo el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse. Al inicio de la Cuaresma, como cada año nos invita nuestra Madre Iglesia en este camino de conversión, este tiempo de gracia para nosotros, seguramente tuvimos la oportunidad de hacer varios propósitos que nos han ido acompañando a lo largo de esta Cuaresma. Propósitos donde nosotros queremos alcanzar algo particular, queremos mejorar en nuestra vida. Propósitos que también tienen este tinte de sacrificio, de renuncia, porque nos damos cuenta que es necesario acercarnos más a Dios y mirarnos a través de su misericordia, de su amor, y reconocer que tenemos que cambiar algo en nuestra vida, que tenemos que mejorar, de que hay cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios y que desde nuestra humanidad también vamos a veces rompiendo la ley y los mandamientos del Señor. Y nos encargamos entonces de hacer una lista de propósitos y buenos propósitos, pero en muchas ocasiones habría que ver también qué hay detrás de este propósito, cuál es el valor que me mueve, qué es aquello que me he propuesto y si este propósito también va de acuerdo a una necesidad espiritual y aquello que también Dios me pide de manera particular en mi vida. Creo que la liturgia de este día nos invita precisamente a reflexionar en torno al tipo de sacrificio que quiere el Señor, al tipo de propósito real, verdadero que el Señor nos pide en esta Cuaresma. Y por eso, como hemos escuchado en la primera lectura, como en el Salmo, el Señor nos dice: misericordia quiero y no sacrificio. Es decir, no es que no le agrade el sacrificio, sino el tipo de sacrificio que nosotros queremos ofrecerle al Señor. Y al Señor vale más la misericordia, la buena intención y siempre la misericordia en relación a nuestros hermanos. Y vemos cómo el Evangelio nos presenta en esta parábola a dos hombres donde también nosotros podemos mirarnos el día de hoy. Dos hombres que en la misma acción, pero vemos un significado muy particular en aquello que hacen, cómo lo hacen, qué le piden al Señor y revelan la condición de cada uno. En primer lugar aparece el fariseo. Sabemos nosotros que el fariseo, ¿verdad?, pues es un hombre que conoce la ley, pero que quizás no la interpreta bien. Y a veces la ley la utiliza para señalar a los otros. La ley la utiliza siempre a su favor, pero careciendo en muchas ocasiones de un valor particular. Y se vuelve una ley que oprime y no libera. Y claro, porque se empiezan a exaltar, empiezan a decir casi, yo soy un modelo a seguir. Y vemos cómo el fariseo entonces en este evangelio, delante del Señor en su oración interior, vemos en primer lugar que hay un grado de soberbia en este hombre. Porque cuando le dice al Señor, te doy gracias, y no empieza a agradecer lo que ha recibido, no reconoce que lo que es gracias a Dios y desde luego a su esfuerzo, sino que su gratitud es una gratitud con un tinte de soberbia, porque dice, no soy como los otros, no soy pecador, no cometo estas aberraciones, y en cambio yo sí soy, yo sí hago, yo sí vivo. Y es allá donde seguramente el Señor, que sondea nuestro corazón, ve que sus intenciones no son rectas y que también sus sacrificios no son del todo rectos.
porque busca fines particulares, personales, y le falta ese toque de humildad en su vida a este hombre. Y vemos todo lo contrario en este publicano, que el publicano es el cobrador de los impuestos para los romanos, y su actitud es la actitud de aquel que siente dolor, que se siente arrepentido, que se descubre pecador y que se da cuenta de que no está cumpliendo los mandamientos de Dios, sino que únicamente se mueve por deseos humanos. Y este hombre no fue capaz ni siquiera de mirar a Dios y le va a pedir: Señor, ayúdame porque soy un pecador, necesito de tu auxilio, necesito convertirme. Y claro, el oficio mismo de este hombre lo descalificaba en muchas ocasiones para hacer un trabajo honesto y recto, porque vivía según lo que le pedían. Y es allá donde tendríamos que preguntarnos, a través de estos dos modelos, ¿qué tipo de cristianos somos hoy en día? ¿Cuáles son mis intenciones para esta Cuaresma? ¿Cómo estoy viviendo mis propósitos y qué valor hay detrás de cada uno de ellos? Y como también hemos oído en muchas ocasiones este refrán que dice: todos somos santos cuando hablamos de los pecados ajenos. Y fue lo que le sucedió a este fariseo, porque se empieza a mirar a través de este pobre hombre, el publicano, y empieza a mirarlo encima del hombro. Mirando un poco entonces estas dos actitudes, uno soberbio y el otro humilde, pensemos nosotros en cuántas ocasiones hemos actuado como el fariseo. Pensar de que no tenemos que convertirnos en esta Cuaresma, de que yo no tengo pecados, de que yo no me equivoco, que son los otros los que necesitan de Dios a veces, que son los otros que tienen que pedir perdón, que son los otros los que tienen que trabajar en esta Cuaresma en un aspecto personal. Y qué fácil es, cuando escuchamos la palabra de Dios, aplicarla al prójimo y decir: esto se lo están diciendo a esta persona, y no la aplicamos en primera persona para nosotros, reconociendo de que somos los primeros que necesitamos del amor de Dios, ser tocados, ser sanados. Y vean cómo las lecturas de esta semana nos han hablado de qué implica el perdón. Hemos visto también el mandamiento por excelencia, que es amar a Dios, pero también al prójimo. Y hoy nos invita a mirar este tipo de actitudes cristianas, a purificarlas, a hacerlas reales, y que no sean prácticas vacías, falsas, y que en vez de ayudarnos, sean para nosotros únicamente una cortinita de que estamos haciendo bien las cosas. En cambio, vemos al publicano, y a verse nuestra actitud como este hombre es cuando nos acercamos también al sacramento de la penitencia, en el dolor, la vergüenza de lo que tenemos que denunciar, pero nos alzamos siempre con la gracia, porque experimentamos el primer amor de Dios hacia nosotros. Y como también la primera lectura nos dice, ¿verdad?, en el profeta Oseas, cómo este pueblo que se ha apartado del corazón de Dios, después recapacita, porque ha topado fondo, porque se ha dado cuenta que ha caminado sin Dios, y que Dios mismo ha permitido cierto tipo de experiencias donde han experimentado el desierto, la falta de amor y misericordia, pero porque ellos así lo decidieron. Y es cuando recapacitan y dicen: vamos a regresar, vamos a volver. Y es allá donde el Señor nos invita a esta Cuaresma entonces a regresar hacia Él, recordar aquella parábola del hijo pródigo, aquel hijo que, pidiéndole al Padre todo lo que le correspondía, lo malgastó, y no solamente lo económico, sino también la parte humana. Y es allá cuando uno rectifica y dice: sin Dios no puedo caminar en una vida de gracia, porque todo se vuelve desgracia cuando lo vivo de manera ajena a Él. Y el Señor nos invita a eso. Es un Padre misericordioso,
que sabe dónde estamos trabajando, qué es lo que nos falta, pero también nos permite esto. Creo que es el momento para seguir haciendo este examen de conciencia y antes de mirar a los demás bajo la lupa, tendríamos que mirarnos al espejo. Señor, ¿cómo he sido? ¿Qué me falta? ¿Qué me pides? ¿Y dónde tengo que ser tocado para poder sanar estas heridas que son consecuencia del pecado y de mis malas opciones? Hoy le pedimos al Señor precisamente esto como intención, que nos ayude a ser humildes, a reconocernos como necesitados de Él, a quitarnos de nuestro corazón este acto de soberbia, egoísmo, individualismo, que antes de mirarnos en los ojos, ¿verdad? O mirarnos a través de los demás, reconocer que también pecamos, que nos equivocamos, que no todo lo sabemos, que tenemos que pedir perdón. Y hoy el Señor nos recuerda eso, vivir la humildad, regresar a Él con un corazón arrepentido. Y como hemos escuchado en las lecturas, el Señor nos pide misericordia y no sacrificios, porque aquel que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es decir, al ensalzarnos nos podemos salpicar nosotros mismos. Pidámosle eso a Dios y recordando con toda confianza que un corazón contrito, arrepentido y humillado no lo desprecia el Señor. Que así sea. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, de cuya gracia nos viene que podamos, contritos de corazón, acercarnos a tus sacramentos, concédenos que al celebrarlos dignamente podamos rendirte una alabanza perfecta. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso ahora nosotros, unidos a los coros angélicos, te aclamamos diciendo sin cesar. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo.
Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo. Te pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrama sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Salvador del mundo, sálvanos. Tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo, en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Gustavo, su Obispo Auxiliar Pedro. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles y con todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos. Pedimos por el eterno descanso de Manuel Rodríguez Vega, Adi Arjona, Alma Rosa, Edmundo Q, Beatriz Villamil, Sara Vázquez, Concepción Cárdenas, Alfredo Martínez, Luis Roberto, Arturo Contreras, María Elizabeth, Roger Muñoz y Gilberto Rodríguez, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu unigénito que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos dirigimos confiadamente a nuestro Padre del cielo con la oración que el mismo Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu, como hijos de Dios, nos damos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Hacemos nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Concédenos, Dios misericordioso, tributar digno homenaje a estos santos misterios con los que sin cesar nos alimentas y recibirlos siempre con espíritu de fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les fortalezca y acompañe siempre. Amén. Den gloria a Dios con su manera de vivir. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria, tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con